porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus... ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Horacio Cárdenas Sardoni, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Gerardo Segura, amigos del auditorio, bienvenidos a una emisión más de su programa Invítame a Leer, donde venimos ni más ni menos que a eso, a darle cosquillitas, a darle curiosidad, a ver si se anima a abrir algún libro que le tenga, que le llame, que lo despierte, que lo motive. Alguna vez algún oriental, sí, no me acuerdo si era tailandés o algo así, me explicaba que no es que uno se sienta atraído por las cosas, concretamente muebles, arte, sí, personas incluso, sino que esas cosas lo llaman a uno, sí, que existe un vínculo superior, llamémosle, entre lo que a uno le atrae, e incluso los problemas y los peligros y cierto tipo de gente tóxica, hay algo detrás, sí, una historia, lo llamaba trascendental, más allá del karma y cosas así, sí, pero que existe realmente. Si a uno cierto libro dice, ese lo quiero leer, sí, es porque en algún momento de nuestro devenir existencial hubo ya algún tipo de relación o va a haber algún tipo de relación que va a hacer que ese libro, que esa propuesta artística o intelectual, sí, va a resultar especialmente interesante o importante para nuestra vida. No sé si has oído, sí, aquella expresión de, a ver, dime qué libro cambió tu vida. Sí, y bueno, eso le pasa hasta a los presidentes, que pues, ojalá algún libro hubiera cambiado sus vidas, pero hablando de Vicente Fox, él decía que leía libros de mercadotecnia, ya después de él, pues creo que nadie ha leído nada. Nadie más, ¿verdad? Sí, pero el caso es que sí, hay libros que están destinados a cambiarnos la vida, y sería interesante que todos hiciéramos esa reflexioncita. ¿Qué libro es el que me ha impactado, que me ha hecho ver la vida de manera distinta? Fíjate que justamente la pregunta que venía pensando para formularte es, ¿cuál es la manera en la que eliges un libro? Porque efectivamente todo el mundo nos acercamos a los libros por tal o cual razón, ¿no? Uh-huh. Una de las razones puede ser con este binomio placer-displacer, que se puede quedar guardado allí en el inconsciente durante no sé cuánto tiempo, un estímulo que recibimos en la infancia a la hora de que vamos a la casa de una madrina, por ejemplo, de una tía, de lo que quieras, que es buena y que nos da siempre un dulcito y que nos hace cariñitos y que el tono de su voz es agradable, uh-huh, es su olor, no sé, la corpulencia, etcétera, todo es agradable. Y por ahí accidentalmente, pues nosotros vemos que tiene ciertos libros, uh-huh, y también ciertos discos, sí, y también ciertos adornos, uh-huh, y quizá esta información se puede guardar en el apartado del placer, uh-huh, es decir, en términos de asociación. Y cuando yo vuelvo a ver, ¿qué te diré? El Quijote o Gargantúa y Pantagruelo, uh-huh, libros que estaban en el librero de esa persona que fue grata conmigo, pues puedo establecer la asociación, aunque hayan transcurrido muchos años. Esto, desde luego que no pretende rivalizar con la propuesta de la persona esta que tú, uh-huh, dices, ¿no? Sino, a mí me ha pasado, así como en el fondo del jardín que tengo por cerebro, de repente, wow, aparece una pelotita, ¿no? Uh-huh. Así como en el center field, y que dice Gargantúa y Pantagruel. Yo me acuerdo, ¿quién lo tenía? Caray, sí me acuerdo, ¿quién lo tenía? Uh-huh. Y entonces lo leo en razón, aunque sea ya en el terreno de la memoria deslavada, uh-huh, pero es una sensación grata, ¿no? Claro. Y permite comentarte
Me gustó la expresión esa que usaste, el jardín ese que tengo por cerebro. Hay una frase que atribuyen a Cicerón, probablemente sea de él o posterior, que dice que aquella persona, aquel hombre que tiene un jardín y una biblioteca, lo tiene todo. Exactamente. Y bueno, ese es un poco la tónica. Buscar aquellas propuestas literarias, concretamente nosotros hablamos de esto, que lo cambien a uno y lo hagan sentir una persona más llena, más llena. Puedo confesar aquí, delante de los micrófonos, que uno de los libros que a mí realmente me transformó fue Canaima. Canaima es una novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Y habla de la explotación del caucho en la selva tropical, amazónica, del Alto Amazonas, porque de ahí apenas empieza a bajar hacia Brasil. Sí, uno de los tributarios de lo que después era el Amazonas. Así es. Ajá. Y realmente yo conozco Veracruz y algunas otras regiones bastante boscosas, tropicales, pero es esa relación que pinta entre el ser humano y el entorno, no virgen, porque pues había ir y venir de gente. Pero selvático, claro, que lo hace parecer totalmente salvaje. Y los hombres, las mujeres, establecen una relación con el entorno, con ellos mismos, con el caucho, que es realmente impactante. Es uno de mis libros favoritos. Junto con La rebelión de los colgados en el término de la escenografía. Exactamente, no selvática, es muy parecido. Incluso, nada más que acá, pues es la explotación de las maderas preciosas para enviarlas a Europa. Bueno, pues acá era extraer el caucho para enviarlo a la fabricación de llantas para los vehículos en los países civilizados. Imagínate sacar caucho de los países donde no había ni caminos, había que llevar las cosas al lomo del indígenas, uno que otro jumento que pudiera aguantar muchos negros. Así es, y muchos negros. Uh-huh. Oye, voy a retomar la frase que dijiste recién. ¿Qué libro te ha cambiado tu vida? Entonces, bueno, ya nos compartiste cuál es el libro y te lo agradezco, Horacio. El libro que ha cambiado tu vida, pero ahora yo te la voy a regresar. A ver, venga de ahí. ¿Qué libro pues se puede leer para que cambie tu futuro? Pues tiene que ser ciencia ficción, ¿no? Definitivamente debe ser ciencia ficción. Aunque bueno, si a esas nos vamos, todo lo escrito en el pasado pudiera servirnos como referencia. Claro. Y esto nos lleva otra vez a la cuestión de ciencia, ficción o no ficción, de que el tiempo no es lineal, que pudiera ser, como lo plantean los teóricos, los físicos teóricos, que pudiera ser circular. Claro. Entonces, alguna cuestión escrita en el pasado remoto incluso, pudiera ser sintomático de lo que nos espera. Si a esas vamos, ¿qué te parece un futuro tan trágico como el que plantea uno de los clásicos, H.G. Wells? En 84. No, H.G. Wells en La máquina del tiempo. La máquina del tiempo es un aparato que inventa un inventor, ni siquiera científico, era al estilo británico, una persona que le gustaba jugar con aparatos. Un Ciro Peraloca. Ándale, exactamente, sí. Avanza, curiosea en el tiempo. Primero, recordemos, es una novela. Primero lo que ocurre en el futuro próximo y luego le dan curiosidad por lo más allá y más allá y más allá, hasta llegar a un instante en que la humanidad poco menos que se extingue. O no se extingue en cuanto a especie, pero se extingue en cuanto a civilización y cultura, y queda supeditado a
una especie dominante en el planeta en ese futuro remoto. Y es ahí donde termina la novela, que podría prolongarse, por supuesto, Claro. tanto como el mismísimo futuro, Claro. pero es aterrorizante. Sí. Realmente esa visión que plantea H.G. Wells es el mismo que escribió la Guerra de los Mundos, sí. Sí, cuando los marcianos nos invaden y ven cómo nos dejaron los marcianos. Sí. Bueno, en este caso es futurista y verdaderamente golpeadora, porque uno siempre piensa, nosotros somos los que vamos a conquistar, claro. Déjense la Tierra, el universo entero nos completo. Va a quedar chico. Claro. Pero esta novela de H.G. Wells, que les recomendamos ampliamente, no. Dice, los Morlocks son los que van a dominar, y hay una escena verdaderamente triste para uno, sí. Golpeadora para uno, donde llega a una biblioteca. El viajero en el tiempo llega a una biblioteca y hay unos cubos, imagínenlo como usted quiera, pues es la descripción genérica, unos cubos de información. Que se ve unas cosas, se ve otras cosas, y más atrás hay unos libros. Los toma y se le deshacen en las manos de tan viejos que están. Sí. Ya perdieron cualquier intencionalidad de alguien de querer, no, vamos a cambiarlos y vamos a cambiarlos de formato y vamos a mantenerlos, no. Los libros se deshacen en las manos. Y lo que dice o lo que quiere significar que el futuro de la humanidad se deshace en las manos. Sí, efectivamente. Sí. Y si no nos acercamos a los libros, pues se nos va a hacer más pronto. Ahora que estamos con esto de la ciencia ficción y que veo que te interesó el tema, Horacio. Por supuesto, ¿y a quién no? Bueno. Dime, compártenos por favor, ¿cuál es tu libro que puede cambiarte tu futuro? Así en ese mismo sentido, el libro que ha cambiado tu vida. Bueno, hay una serie de libros de Isaac Asimov, sí. La secuencia de Fundación. Sí. La obra de Asimov es muy compleja, puede abordarse por unitariamente o por la trilogía que es, o incluso me he encontrado que hay otros libros asociados a Fundación. Sí. Entonces, bueno, puede tomarse de cualquier manera, pero plantea en el primer libro de la trilogía que la humanidad va al colapso. Sí. Llega a un nivel de desarrollo galáctico. Sí. O sea, la humanidad en el momento en el que se ubica la primera novela ha llegado a dominar la galaxia. No el sistema solar, no los... no, la galaxia entera es propiedad, dominio del ser humano. Pero, y aquí es la parte que me parece sumamente brillante de Isaac Asimov, él crea una ciencia nueva, una ciencia que por lo demás ya debería existir. Lo que pasa es que entre estos rollos de la interdisciplinariedad nos perdemos. Él le llama psicohistoria, sí. Que es la combinación de el análisis histórico desde el punto de vista más riguroso y la parte de la psicología individual, cómo se ha integrado en cada uno de los eventos, sí. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, de que tanto la historia como la psicología, incluso el análisis de textos, del cual pues, nosotros somos bastante aficionados, sí. Son cuestiones del pasado, la psicohistoria no, es una ciencia predictiva. Como la estadística, como la prospectiva, como algunas otras disciplinas o herramientas. La psicohistoria dice que para tal año la humanidad va a colapsar. Okay. Y dice, y este son los síntomas. Oye, pero es que la humanidad se ha extendido, casi el imperio, como las películas de la Guerra de las Galaxias, el imperio se ha extendido a tanto, y tenemos tal dominio en parsecs,
cúbicos y tantas civilizaciones, tantos planetas, tales explotaciones. Obvio, menciona el comercio, que entre aquí y allá. Sí, ok, está bien, todo eso. Pero los elementos dicen que con esto y esto y esto y esto, la humanidad va a colapsar. Sí. Y el segundo libro trata de precisamente eso, el colapso. Pero la misma psicohistoria plantea que después del colapso va a haber un resurgimiento. Okay. Y ese resurgimiento es lo que hace verdaderamente sólida la propuesta de Isaac Asimov, sí. Porque no se queda en el catastrofismo de H.G. Wells, de que bueno, pues sí. Nos llevó pifas y ni modo. Ajá. No, aquí habla de un resurgimiento verdaderamente brillante de la humanidad, totalmente desconocido para el nivel de desarrollo que se tiene en ese instante del primer libro. No hablemos de nuestra situación actual. Claro, y ya lo dijo Stephen Hawking, que es el físico más importante. En términos de física, de astrofísica, es el más importante y matemático en general. 30 años más, nosotros debemos estar colonizando la Luna, porque la humanidad va corriendo al despeñadero. Va corriendo así tal cual. Lo dijo Stephen Hawking, y uno lo puede consultar perfectamente en internet. Ahí está la nota. Y ya van 2 veces que lo dice a la hora de que le dijeron, ¿está usted seguro? Por supuesto que sí. Eso por una parte. Y sí, lo que dijo Asimov tiene más que razón. Hawking lo que basa su razonamiento en la medición del alimento que pueda proporcionar la Tierra en este momento y el crecimiento demográfico. Entonces llegará a un punto que él lo ubica dentro de 30 años, pues literalmente en el 2050, en el que ya la cantidad de alimento que produzca la Tierra será insuficiente para la cantidad de personas, y entonces nosotros estaremos peleando con los dientes y con las uñas, porque será todo lo que nos quede, 1 metro cuadrado para vivir. Bueno, de hecho hay varios elementos de análisis allí. Sí. Por supuesto está la referencia a la teoría malthusiana de que el crecimiento demográfico llevará tarde o temprano, o más temprano que tarde, sí, a la extinción por falta de alimentos. Ya no hablemos de otros satisfactores, por falta de alimentos. Pero también hay otros análisis que plantean lo contrario, que la Tierra tiene capacidad para generar alimentos para muchos más de los que somos actualmente, incluso para 10,000 millones, siendo ahorita como somos 8, pero siempre y cuando no consumamos como estamos consumiendo, claro. Porque en el momento actual dicen los que tienen capacidad de análisis, o por lo menos capacidad para tirar verbos en ese sentido, que cada año nosotros consumimos el equivalente a 2.5 veces la capacidad de la Tierra para producir eso, alimento, claro. Y regenerarse, quede claro. Sí. Entonces estamos sobreexplotando la Tierra, lo cual lleva a que disminuya la capacidad de la propia Tierra, sí, para absorber nuevas demandas. Y sí, en ese sentido, mientras sigamos construyendo carreteras y utilizando automóviles y contaminando fuentes de agua y contaminando la tierra y la atmósfera, bueno, se va reduciendo la capacidad, va aumentando la población, y esto tarde o temprano va a acabar en tragedia. Sí, y ya lo dijo una nota del periódico El Financiero, que no recuerdo ahorita la fecha, pero dice que en México en el occidente se desperdicia el 25% de la producción total de alimentos. Sí. Y se desperdicia en términos de merma o en términos de prevención de demandas. Sí, de cuestiones de mercado. Sí, bueno, aparte del mercado, yo estaba pensando más bien en esta costumbre del estadounidense de tirar la comida antes de dársela a alguien, porque alguien puede demandarlo. Así es, ¿no? Pero además, lo peor de todo es que las personas, las empresas, con tal de que no se abarate el producto, claro, por un exceso de oferta en el mercado,
prefieren quemarlo, tirarlo o dejar que se pudra sin cosechar. En este sentido, Sí. pues es un crimen contra la humanidad el hecho de que habiendo hambre estemos desperdiciando los alimentos. Hay una película francesa de hace unos 15 años que se llama Los cosechadores, Sí. y habla de una cuestión que yo desconocía. Desconoce uno tantas cosas de las costumbres de otros países. Esta me pareció muy interesante y data de la época feudal en Francia en concreto y en Europa en general, de que el señor feudal pues tenía sus campos, tenía a sus asalariados, Los siervos. a sus siervos, Sí. que le trabajaban por un porcentaje. Tal porcentaje era para el señor feudal, tal para el rey, tal Sí. para la iglesia, y tanto le quedaba al Hortelano, al sí, campesino, digamos. sí, Ajá. al trabajador, y de eso vivía el siervo. A Sí. veces se moría de hambre porque no le alcanzaba su parte. Pero hay un elemento, que es el que trata esta película, que dice que acabada lo que es la cosecha en sí misma, o sea, ya la parte de recolección industrial de la Sí. papa, del trigo, de lo que sea, se permite que cualquier gente, Sí, sí, sí. entre a los campos, y se lleve lo que encuentre. ¿Por qué? Porque a mí ya no me convino sacar las últimas papas. Realmente andar a buscar la última papa, o que está muy hondo, o que está muy lejos, Sí, sí, sí. ya no me conviene desde el punto de vista económico. Entonces, pues, bueno, vengan y llévenselos. Entonces se abren esas tierras durante un par de días, 3 días, y la gente común, gente de la ciudad, gente de los poblados cercanos, llega a cosechar lo que faltó. Es un arreglo de conveniencia para el señor de que no se queda eso Claro. ahí, y también para la gente que se lleva alimentos tomados del suelo, como en Sí. cuando éramos cazadores recolectores. Sí, sí, sí. Entonces es un arreglo interesante, muy al estilo europeo. O sea, no vamos a desperdiciar por desperdiciar. Allí está, llévenselo. Sí. Y me lleva también a otra historia, otra costumbre que se da por la fiesta de San Juan en Francia, en Italia y en otros países de Europa. Tú tienes un mueble ahí en tu casa que ya te cansó, ya te hartó, ya lo que sea. Bueno, en vez de tirarlo, llevarlo a un bazar, venderlo, te van a dar 2 pesos por él. No, para el día de San Juan lo sacas. Ok. Y la gente dice, volviendo a lo que comentaba aquella filosofía oriental de, oye, eso es lo que yo necesito para mi Sí. sala. Sí, sí, sí. Llega y se lleva el Claro. yadró, o Sí. la lámpara, o el huevo de Fabergé que dejé yo ahí tirado. Sí, que Bueno, no me importa. sí, no, se lo lleva y le va a dar una nueva vida a ese objeto, casi como si ese objeto lo estuviera llamando. Ok. Y entonces así se evitan lo que es que vayan a dar 1000 cosas a los tiraderos. Sí, como ocurre en Estados Unidos, que uno puede ir a los tiraderos y sacar de ahí refrigeradores, camas, televisiones, cualquier tipo de cosa. Claro. Y hay una película de Robert Redford que habla sobre un pequeño pueblo en la frontera de Texas, curiosamente con México, Sí. donde el personaje mexicano le dice, no, nosotros los mexicanos inventamos el reciclado hace muchos años. Todo lo que ustedes desperdician, Claro. a nosotros nos sirve. Y no sé si has visto, seguramente sí, en los ejidos aquí alrededor de Saltillo, General Cepeda, Sí. Parras, están las cajas de las camionetas pick-up, Sí. le soldan Sí. unos pedazos de metal y le ponen una bola, y eso lo utilizan para amarrarlo al tractor, y el tractor lleva esa caja Sí, sí, sí. renovada de una pick-up de hace 60 años. Sí, 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 claro. Sí, que es la manera en la que reciclamos. Así es. Y algo que dejó de servirles a sus dueños originales hace muchísimos años, sigue vivo y sigue funcionando. Sí, es lo que ahora
modernamente llamamos innovación. Claro. Que es darle un sentido nuevo a algo que fue pensado para otra cosa. Definitivamente. Y la cuestión aquí es que las mismas ideas dando vueltas. Sí. Lo que a mí no me acaba de agradar es que le plantamos un membrete nuevo, recycle, reuse, sí. y es lo que hemos hecho durante generaciones. Pues claro. Nada más que ahora le colgamos un membrete y lo metemos, como tú comentas, con el título de innovación. Claro, 3 flechitas dando vueltas. Vamos a una pausa, Horacio. Regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Gracias a mi trabajo como ingeniero en informática, he podido ahorrar y ya pienso casarme. Gracias a que trabajo como químico en un laboratorio médico, puedo darle bienestar a mi familia. Gracias a que trabajo como técnico en mantenimiento, ahora puedo pagarle los estudios a mi hijo. Juntos hemos generado 3 millones de nuevos empleos formales en un solo sexenio, lo que ningún otro gobierno había logrado. Somos el sexenio del empleo. En México queremos que lo bueno siga contando. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber. Transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de vuelta en su programa Invítame a leer y estamos hablando precisamente de los libros que pudieran darnos luz de hacia dónde va el futuro de la humanidad. Así es. Hay un libro que a mí me gusta mucho, no sé, como que los escritores de ciencia ficción en algún momento de su carrera o de su colectiva, no es precisamente como individuos, pensaron, bueno, a mí me toca resolver el futuro de la humanidad. Y hay una serie de novelas muy interesantes que casi como si fuera una religión, te ordena las cosas. Sí. Así fue el origen, este es el desarrollo y así va a ser el final. Y tan. Sí. Hay una novela fenomenal que se llama Hacedor de Estrellas. Es de Olaf Stapleton. Es, si no recuerdo mal, sueco. Es una novela como de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que dice, no, es que esto que vemos como realidad es un salón de clases. Un salón de clases en el cual Dios, el creador,
el hacedor de estrellas está aprendiendo a ser sí mismo. Entonces, él, para aprender con toda su omnipotencia, pues crea universos. Así como uno hace castillos de arena o palitos o plastilina, no, él crea universos. Y este que vivimos nosotros sería uno más entre tantos que ha creado. Entonces, el planteamiento es muy interesante porque, más bien, es hasta creíble, porque, pues bueno, tanta imperfección, tantas broncas, tantas sinrazones, tanta violencia, lo que nos quejamos todo el mundo todo el tiempo, no le encontramos razón a menos que el universo esté planteado así, con colisiones, con galaxias que chocan, con hoyos negros que se tragan galaxias enteras, con las civilizaciones que desaparecen para no dejar huella, el renacimiento de nuevos pueblos, nuevas civilizaciones. No tendría ningún sentido a menos que esté planteado así. Vamos a aprender a ver qué pasa. Y entonces habla de la creación de una conciencia galáctica. Los pueblos de las naciones se van uniendo intelectualmente hasta crear una conciencia planetaria. Al rato todos estaremos en la misma frecuencia y la humanidad entera funcionaría como las neuronas de un cerebro. Imagínense todos los cerebros de la humanidad conectados para lograr una conciencia, y luego estos cerebros de la humanidad conectados con otros del sistema solar y de la galaxia hasta llegar a una conciencia de todos los cerebros, todas las intelectualidades del universo, para llegar a conocer ¿a quién? Al hacedor de estrellas. Digo, es un planteamiento, una novela bastante pesada, porque habla de civilizaciones, pues, pero muy de pasadita, porque la temática, la trama es secundaria al mensaje que quiere transmitir. Esa es una. Ahora, hay una novela de Isaac Asimov que se llama Los dioses en sí mismos. Y es una novela muy interesante porque parte de la teoría que dice que la materia no se crea ni se destruye y la energía, pues, lo mismo. Nada más se transforman. Pero se ha descubierto que hay una cierta pérdida y la ley de la entropía y bla, 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 bla. Eso lo sabrán los físicos y los químicos mucho mejor que yo, por supuesto. Pero en la novela habla de un intercambio de energía entre dimensiones. Y entonces la energía que se pierde en nuestro universo va a dar a otro universo y la de ese otro universo a otro más, hasta crear un círculo en el cual, así como estamos perdiendo energía, así también la estamos ganando de otra dimensión. Entonces habla de un sistema que se retroalimenta y que se vuelve permanente. Entonces es un planteamiento que ninguna religión ha sido capaz de hacer. Claro, tampoco ha tenido esa intención. Hacen las cosas así, fue y tan, y tú te lo crees. No, acá hacen un planteamiento mucho más creíble desde el punto de vista científico. Creíble, no quiere decir que sea probable o que sea cierto. Nada más tienen esa sensibilidad de acercarse a ver si es cierto. Sí, que es el círculo de la vida, justamente. La fruta que cae a la tierra y que se lo come un insecto para darle a este insecto el alimento a un vertebrado, que a su vez se lo da a un carnívoro y que a su vez, etcétera, etcétera. Y cuando el carnívoro muere, vienen los insectos y se lo comen y va a dar a las raíces del árbol para que vuelva a dar un fruto. Es eso, pero en el planteamiento de la ciencia ficción siempre resulta más interesante. O por lo menos más atractivo para leerse, ¿no? Sí. ¿Algún libro de ciencia ficción de literatura mexicana, de algún mexicano, que te haya llamado la atención, Horacio? Bueno, ahí sí voy a confesarme casi lego. Sí. Porque es tan
tan árido el panorama, no tanto por la falta de creatividad, sino por la falta de confianza de los editores para publicarlos, que anda uno buscando a ver si encuentro algo, y lo poco que hay está muy escondido. Algo he leído de Beff. Él estaba pensando justamente. Pero así como que yo recuerde o que me sienta que lo conozco todo lo que debería, no. No, él tiene una novela, bueno, Beff, que explora géneros, ¿no? Ya se metió con el policíaco, en esta novela de Tiempo de Alacranes y con la novela histórica, y bueno, es como afecto explorar géneros, ¿no? Sí, Bernardo Fernández. Beff. Casado con una saltillense, a propósito. Sí, con Rebeca, una saltillense. Y entonces razón por la cual viene con frecuencia a Saltillo para ver a su familia política como todo mundo, de ¿no? hecho yo lo ubicaba en Saltillo, dije, bueno, pues he visto algo aquí de él. Sí, entonces, y también explorando la ciencia ficción, un poco entre ciencia ficción y literatura fantástica. Tiene dos textos que están agrupados en un solo libro bajo el título genérico de Gel Azul. Y efectivamente él explora la parte de la ciencia ficción, pero sin desapartarse de la realidad mexicana. Entonces imaginémonos, vamos a suponer un científico haciendo un cohete de la Luna a la mitad de la colonia Portales, ¿no? En la colonia Guerrero, en un solar de Guadalajara, lo que sea, ¿no? No, entonces, aquí en la Guayulera. Aquí mismo en la Guayulera, claro. Digo, pongámonos en nuestra realidad muy saltillera, como debe ser. Y está ese ejemplo que a mí me gusta especialmente porque se lee con mucha sencillez, es muy ameno, no se mete en complicaciones técnicas que quizá algunos, la enumeración de elementos científicos y de leyes pudiera pues desanimar a acercarse a esta literatura. Quizá, como también quizá el cúmulo de fechos pueda a alguien alejar de la novela histórica, ¿no? O lo gore de la novela de terror. Claro. Digo, cada género tiene sus características. Y la otra novela en la que estaba pensando, más bien el otro libro en el que estaba pensando se llama Frontera de Espejos Rotos, que es una antología de cuentos de ciencia ficción que realizó Mauricio José Schwartz, quien a su vez es autor de ciencia ficción, y que es un libro que nos presenta una panorámica de la ciencia ficción en México, y ahí está Luis Zárate, Horacio Porcayo, el propio Mauricio José Schwartz, Víctor Ronquillo, Juan Hernández Luna, que son los compas que han estado haciendo literatura fantástica, que están cultivando el género aquí en México. Este libro, esta antología de Frontera de Espejos Rotos, es un libro del siglo pasado, no es muy reciente, pero hablo de los 90 del siglo pasado. Y está publicado por Planeta. Es perfectamente posible conseguirlo. Sí, yo siento que, como en el género policíaco, que lo hemos comentado aquí en este espacio, el de la ciencia ficción es un tema que los mexicanos no nos hemos sentido lo suficientemente motivados para explorar con todas sus posibilidades. Totalmente, bueno, si a esas vamos, recordemos aquel concepto del guacarrock, claro, del diseño de los botellos. Claro. ¿Sí? Bueno, así podría haber también una guaca ciencia ficción y una guaca novela policíaca, lo cual me parece muy, muy, muy válido, sobre todo si tomamos como punto de partida o como herencia o como plataforma, tómelo como guste, al realismo mágico. En el realismo mágico, del estilo mexicano, ocurren muchas cosas en la soledad de Comala, de muchos pueblos que se mencionan en algunas de las novelas de Elena Garro, de esas soledades
del desierto, de los pequeños poblados abandonados, de la soledad, de las familias en Guanajuato, en Jalisco. Todo eso puede ser una plataforma creativa para enfrentar la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque de tanto aburrirme yo en este pueblo, pues lo único que estoy pensando es en las estrellas. Claro. Y ese pensar en las estrellas me lleva al devenir, al pasado, al futuro. Y eso me debería o me podría servir para la evasión. Mucho de la literatura, lo sabemos, es evasión. Claro, sí. Es manejo de lo que veo, de mi realidad, para construir una realidad nueva. Mejor, igual, peor, una realidad. Entonces, bueno, ¿por qué no hemos abundado todavía más en esta vena de la ciencia ficción? Claro, como lo comentábamos, yo mencioné la guayulera porque pues vamos a hacer un cohete, pero con lo que encontremos allí en el mercadito de la guayulera de eso los sería domingos. genial, por supuesto, claro. Sí, a ver, a mí me sirve este mofle, a mí me sirve este carburador, a mí me sirve esto, y con eso lo construyo. No tengo que pensar que todo tiene que salir de la NASA y con materiales cerámicos de última generación. No. Con nuestra realidad muy mexicana, con nuestra falta de recursos, pero con nuestro ingenio, pues perfectamente podemos aventarnos a hacer planteamientos. Regresando a una de las novelas que hablábamos al principio, de H.G. Wells, hay una película sobre la novela donde no sé si te has visto esas fotos de las propuestas steampunk. No. Es un poco como aquella serie que se llamaba La Ley del Oeste, donde iban en un tren y en el tren tenían todos los aparatos más modernos en la época del Far West, ¿no? Del Far West, exactamente. Entonces, es el mismo concepto, el exceso de aparatos, pero creados a la usanza antigua de la época de la Revolución Industrial. Entonces se utilizan ruedas de tractor, molinos, etcétera, máquinas muy elaboradas, incluso muy decoradas. Y bueno, podemos hacer un cohete con esos aparatos, con esos artilugios, y a partir de eso adentrarnos en lo que en el destino nos depare. Sí, pues es la versión en automóvil de la saga de Mad Max. Exacto. ¿No? Exacto. Estaba el carro mejor cuidado era el Interceptor de que traía Max, precisamente, pero el resto de los vehículos, algunos traían velas, algunos traían como aquellos del programa de los Monster, que era casi un castillito arriba de un carrito Ford modelo 1930. Claro, esa manera de construir las cosas ya con la pintura y el cromado y las llantas anchas, aquello se veía divino. Pues y además corrían que aguas. Sí, es justamente la idea de la velocidad. Pero me voy a regresar un momentito porque dijiste una palabra que me interesa mucho, que es la evasión. Así es. Nosotros, quienes somos lectores de oficio y con beneficio, estamos todo el tiempo defendiendo la lectura y que los autores y que las corrientes y que las novelas y que la no sé cuánta cosa. Y parecería que la función de los libros es justamente pues darnos mayor vocabulario, hacernos más culto, darnos temas de conversación, conocer otros ámbitos y todos los etcétera si queremos. Pero también hay una función que es muy importante dentro de los libros, de cualquier tipo de libro, no solo de literatura, y es la evasión. Sí. Y viene ahora a mi recuerdo como las novelas inglesas de la etapa de la Inglaterra, valga, victoriana, eran novelas, sin decirlo abiertamente, pero eran novelas dedicadas para que las señoritas de familias pudieran entretenerse leyendo, tal cual. Y además era un vehículo de la educación sentimental, como durante mucho tiempo lo fue Corín Tellado y Caridad Bravo Adams y todo Yolanda Vargas Duche en otra línea,
pero que sigue siendo el proyecto de educación sentimental. Y por otra parte, también la novela de aventuras es la novela de evasión de la juventud. Claro, claro, todos han ido o hemos ido en el mismo trineo de Jack London y hemos sufrido los mismos tifones de Conrad. De Joseph Conrad. Claro. Incluso hemos paleado carbón en el Yoriki, en aquella novela El barco fantasma de B. Traven. Sí. Ese sentimiento de salgo de mi realidad fea, aburrida, triste, repetitiva, y me subo en lo que me quiera yo subir, claro. Una nave espacial, una ciudad en vuelo, como te comentaba ahorita, fuera de micrófonos. O sea, son 1000 posibilidades en las cuales, ¿por qué no reordenar la realidad? Sí. Dice alguna definición de arte que es eso precisamente, la posibilidad de reordenar la realidad utilizando sus propios elementos para crear algo nuevo. Sí. Es más, Chillida, un escultor catalán, decía que el arte es hacer lo que sabes que es imposible hacer, claro. ¿sí? Y hacerlo. Claro. Entonces, esa visión de lo que se puede hacer, ahora, no es lo mismo hacer una escultura sobre la playa y que como lo hace Chillida, a escribir. Y escribiéndolo puedes ahora sí que construir universos, sí. Dimensiones, épocas nuevas, realidades distintas. Todo esto está al alcance de quien se pone a escribir ciencia ficción. Y esto ocurre porque el cerebro acepta la realidad que nosotros le damos a través de la lectura, por ejemplo, o a través de una pantalla cinematográfica. Lo acepta como la realidad real, valga. Sí. Entonces, cuando el discurso está bien construido en una novela o en un cuento, está bien construido y nuestro cerebro no advierte anomalías o irregularidades o falsedades, toma como cierto esto, lo que estamos leyendo, razón por la cual tenemos miedo, lloramos, nos emocionamos, porque es la respuesta fisiológica claro. a un pensamiento que está enfrentado a una realidad que para el cerebro vale, es una realidad perfectamente válida. No, y sufrimos y nos enojamos. ¿Cómo te fueron a matar? Pues que no te diste cuenta de lo que te iba a pasar en el siguiente capítulo. Bueno, yo me he sorprendido leyendo una novela, me he sorprendido con el mismo grito que usábamos en la infancia, viendo las películas del Santo o de Pedro Infante, cuando se acerca uno de los malos, no así con puñal en mano o con garrote, gritamos, atrás, volteate atrás. Sí. Y yo me he descubierto gritando eso en una novela, así como este sentimiento de la infancia, pero si te va a matar, ahí está, volteate. Sí, ¿cómo es posible? Es lo que Alejandro Dumas lo maneja, y así se llaman 2 o 3 capítulos de sus novelas de la serie del Conde de Montecristo, fatalidad. Sí. Fatalidad es un concepto muy francés exportado a todo el mundo, pero sabe uno que va a pasar algo malo, claro. Y va y pasa y anda uno buscando, no, mira, y hazle así, hazle así. No, ahí vas y te pasa. Sí. Bueno, es una novela y hay que construirla como tal. Sí, y entonces cuando el cerebro obtiene esa información, como cuando nosotros vamos al cine, y salimos, después de ver Rápido y Furioso, por ejemplo, todo el mundo nos creemos que estamos en un Challenger del 68. Sí. Aunque traigamos un bochito, o que traigamos, no importa, pero nos sentimos así como la fiera que es Toretto, ¿no? Así es. Y bueno, todos nos hemos... una de las escenas más llegadoras, siento yo, de la película Mad Max, es cuando... está comiendo, sí, y abre una lata de comida para perro. Para perro, y sí. ahí trae al perro, porque sí, trae a su mascota, su compañero. Pero no está abriendo la lata para dársela al perro, sino para comérsela a él. Sí. Y ya es que la acabó, bueno, ya se le da al perro pobre para que la lama lo claro. poco que haya podido quedar allí. Entonces, por eso la invitación a leer también, porque nosotros tenemos la posibilidad de vivir otras experiencias. Uh-huh. Y entonces, si de eso se trata, no hay una literatura que sea buena y una literatura que sea mala. Habrá literatura mal contada,
Habrá obras mal contadas, habrá obras que se les nota que son mentirosas y que si de plano nosotros seguimos ahí, pero el cerebro no termina de creérsela. Pero basta con que alguien, si se le repega su real gana, se acerque a Corín Tellado y vive con Corín Tellado otro momento, y que es justamente el instrumento de elevación, pues lo puede hacer. Nadie tiene derecho a decirle a una persona, ¿cómo que estás leyendo Corín Tellado? Mejor debería leer a Dostoyevsky. Paso. No, Thank claro you. Yo con Dostoyevsky digo, sí, pero no obligado a dejar a Corín Tellado o a dejar a Perry Mason o a dejar a cualquier otro tipo de la considerada literatura barata. Pero esta literatura, y entre comillas lo de barata, bien armada, con un discurso sólido y creíble, nuestro cerebro lo agradece porque está viviendo el enamoramiento del Corín Tellado o de Caridad Bravo, de Colette, de quien se nos vaya ocurriendo, ¿no? Sí, de alguna manera es más creíble y en algunos momentos de nuestra vida es más satisfactorio, es lo más adecuado. A mí me ha pasado, tengo ganas de leer algo ruso en este instante. ¿Por qué? Pues porque en algún momento leí a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, a Chekhov, y de repente digo, quiero volver a sentir cómo los mujiks y recorrían en el carretón y se sentaban en la isba y volver a eso, pero es una cierta aridez de un país, hablo de la rusa de antes de la revolución, de la rusa zarista. Sí, de la rusa zarista, en la que se parece tanto a nuestra realidad cotidiana, que dice, bueno, pues quiero verlo, pero en otro lenguaje, ¿sí? Ver los mismos sentimientos, las mismas emociones, aspiraciones, problemas de la gente, y decir, bueno, pues a lo mejor no estamos tan mal, y tiene otra tonalidad, una tonalidad muy, muy interesante, muy atractiva, definitivamente. Hay un libro español que a mí me gusta mucho, también trágico como el sol, sí, porque así como en México es poca la ciencia ficción, también en España ellos han analizado, bueno, cómo es posible que aquí se haga tan buena literatura en tantos campos, incluyendo la novela negra, y la ciencia ficción no. Hay un libro que se llama Mecanoscrito del Segundo Origen. A mí me llamó la atención desde el título, porque nunca, es más, no conozco la palabra mecanoscrito fuera del título de esta novela. Mecanoscrito no es otra cosa más que un escrito mecanografiado. Sí, en una Remington, en una Olivetti. Eso es mecanoscrito, no hay que buscarle demasiado. Pero habla de eso, la tragedia de la humanidad. Llega una invasión extraterrestre y borra a la humanidad completamente, desaparece del planeta. El planeta queda virgen de humanos, quede claro. Y los animales diciendo, ya era hora. Sí, ya, oye, gracias, compadre. Claro. Es lo que necesitábamos. Bueno, nada más sobreviven 2 personas, una jovencita, un niño, y a ellos les toca la nada grata misión de refundar la humanidad. Por eso es mecanoscrito del segundo origen. Del segundo Adán y Eva, digamos. Exactamente, claro. Es la misma idea, repetir el concepto de un hombre, una mujer, pues me sonó a película francesa. Bueno, un hombre, una mujer y a refundar el planeta. Claro. Tiene mucho de leyenda, de tragedia, porque de repente son unos 2, son solo 2, y él menor que ella, y ocurre un embarazo, y se muere él, o sea, el papá del producto, se muere él, entonces te entra la angustia, y la humanidad se va a extinguir. Claro. No, entonces queda, bueno, pero si la humanidad no se extingue es porque la mamá con el niño y entran ahí una serie de cuestiones muy complicadas, pero muy interesantes.
¿cuántas veces no ha estado nuestra especie al borde de la extinción? Claro. ¿Y cuántas veces no hemos explorado a través de los libros salvar la humanidad? Sí, la vida es más poderosa que cualquiera de las fatalidades. Así es. No, y siempre despunta. Entonces, bueno, la idea no es leer lo que se nos pegue la gana. Así es. Si alguien llega y le dice, no estés leyendo esto, ¿por qué mejor no lees lo otro? Usted dele la espalda y siga leyendo a quien se le pegue la gana. Y si necesita preguntar o por curiosidad, échenos un telefonazo aquí al 482-995 de Radio Universidad. Estamos los miércoles de 11 a 12. Así es. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Esperamos que haya cumplido su objetivo, motivarlos a acercarse a los libros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz. Es como afecto explorar géneros, ¿no? Sí, a mí me da Bernardo Fernández. Bef. Casado con una saltillense a propósito. Sí, con Rebeca, una saltillense. Uh-huh. Y entonces razón por la cual viene con frecuencia a Saltillo para ver a su familia política todo el mundo. De hecho, yo lo ubicaba en Saltillo. Dije, bueno, pues he visto algo aquí de él. Sí. Entonces, y también explorando la ciencia ficción, un poco entre ciencia ficción y literatura fantástica. Tiene dos textos que están agrupados en un solo libro bajo el título genérico de Gel Azul. Uh-huh. Y efectivamente él explora la parte de la ciencia ficción, pero sin desapartarse de la realidad mexicana. Entonces imaginémonos, vamos a suponer un científico haciendo un cohete de la Luna a la mitad de la Colonia Portales, ¿no? En la Colonia Guerrero, en un solar de Guadalajara, lo que sea, ¿no? No, entonces, aquí en la Guayulera. Aquí mismo en la Guayulera, claro. Digo, pongámonos en nuestra realidad muy saltillera, como debe ser. Y está ese ejemplo que a mí me gusta especialmente porque se lee con mucha sencillez, es muy ameno, no se mete en complicaciones técnicas que quizá algunos la enumeración de elementos científicos y de leyes uh-huh. pudiera pues desanimar a acercarse a esta literatura. Sí. Quizá como también quizá el cúmulo de fechas pueda a alguien alejar de la novela histórica, uh-huh. ¿no? O lo gore de la novela de terror. Claro. Digo, cada género tiene sus características. Y la otra novela en la que estaba pensando, más bien el otro libro en el que estaba pensando se llama Frontera de Espejos Rotos, uh-huh. que es una antología de cuentos de ciencia ficción que realizó Mauricio José Schwartz, uh-huh. quien a su vez es autor de ciencia ficción, y que es un libro que nos presenta una panorámica de la ciencia ficción en México, y ahí está Luis Zárate, Horacio Porcayo, el propio Mauricio José Schwartz, Víctor Ronquillo, Juan Hernández Luna, que son los compas que han estado haciendo literatura fantástica, que están cultivando uh-huh. el género aquí en México. Este libro, esta antología de Frontera de Espejos Rotos, es un libro del siglo pasado, no uh-huh. es muy reciente, uh-huh. pero hablo de los 90 del siglo pasado. Y está publicado por Planeta. Uh-huh. Es perfectamente posible conseguirlo. Sí, yo siento que, como en el género policíaco, que lo hemos comentado aquí en este espacio, el de la ciencia ficción es un tema que los mexicanos no nos hemos sentido lo suficientemente motivados para explorar con todas sus posibilidades
totalmente, bueno, si a esas vamos, recordemos aquel concepto del guacarrock, claro. del diseño de los botellos. Claro. ¿Sí? Bueno, así podría haber también una guaca ciencia ficción y una guaca novela policíaca, lo cual me parece muy, muy, muy válido, sobre todo si tomamos como punto de partida o como herencia o como plataforma, tómelo como guste, al realismo mágico. Sí. En el realismo mágico, del estilo mexicano, ocurren muchas cosas en la soledad de Comala, de muchos pueblos que se mencionan en algunas de las novelas de Elena Garro, de esas soledades del desierto, de los pequeños poblados abandonados, de la soledad de las familias en Guanajuato, en Jalisco. Todo eso puede ser una plataforma creativa para enfrentar la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque de tanto aburrirme yo en este pueblo, pues lo único que estoy pensando es en las estrellas. Claro. Y ese pensar en las estrellas me lleva al devenir, al pasado, al futuro. Y eso me debería o me podría servir para la evasión. Mucho de la literatura, lo sabemos, es evasión. Claro, sí. Es manejo de lo que veo, de mi realidad, para construir una realidad nueva. Mejor, igual, peor, una realidad. Entonces, bueno, ¿por qué no hemos abundado todavía más en esta vena de la ciencia ficción? Claro, como lo comentábamos, yo mencioné la guayulera porque pues vamos a hacer un cohete, pero con lo que encontremos allí en el mercadito de la guayulera de eso los sería domingos. genial, por supuesto, claro. Sí, a ver, a mí me sirve este mofle, a mí me sirve este carburador, a mí me sirve esto, y con eso lo construyo. No tengo que pensar que todo tiene que salir de la NASA y con materiales cerámicos de última generación. No. Con nuestra realidad muy mexicana, con nuestra falta de recursos, pero con nuestro ingenio, pues perfectamente podemos aventarnos a hacer planteamientos. Regresando a una de las novelas que hablábamos al principio, de H.G. Wells, hay una película sobre la novela donde no sé si te has visto esas fotos de las propuestas steampunk. No. Es un poco como aquella serie que se llamaba La Ley del Oeste, donde iban en un tren y en el tren tenían todos los aparatos más modernos en la época del Far West, ¿no? Del Far West, exactamente. Entonces, es el mismo concepto, el exceso de aparatos, pero creados a la usanza antigua de la época de la Revolución Industrial. Entonces se utilizan ruedas de tractor, molinos, etcétera, máquinas muy elaboradas, incluso muy decoradas. Y bueno, podemos hacer un cohete con esos aparatos, con esos artilugios, y a partir de eso adentrarnos en lo que el destino nos depare. Sí, pues es la versión en automóvil de la saga de Mad Max. Exacto. ¿No? Exacto. Estaba el carro mejor cuidado era el Interceptor de que traía Max, precisamente, pero el resto de los vehículos, algunos traían velas, algunos traían como aquellos del programa de los Monster, que era casi un castillito arriba de un carrito Ford modelo 1930. Claro, Esa manera de construir las cosas, ya con la pintura y el cromado y las llantas anchas, aquello se veía divino. Pues, y además corrían que aguas. Sí, es justamente la idea de la velocidad. Pero me voy a regresar un momentito porque dijiste una palabra que me interesa mucho, que es la evasión. Así es. Nosotros, quienes somos lectores de oficio y con beneficio, estamos todo el tiempo defendiendo la lectura y que los autores y que las corrientes y que las novelas y que la no sé cuánta cosa. Y parecería que la función de los libros es justamente
pues darnos mayor vocabulario, hacernos más culto, darnos temas de conversación, conocer otros ámbitos y todos los etcétera si queremos. Pero también hay una función que es muy importante dentro de los libros, de cualquier tipo de libro, no solo de literatura, y es la evasión. Sí. Y viene ahora a mi recuerdo como las novelas inglesas de la etapa de la Inglaterra, valga, victoriana, eran novelas, sin decirlo abiertamente, pero eran novelas dedicadas para que las señoritas de familias pudieran entretenerse leyendo, tal cual. Y además era un vehículo de la educación sentimental, como durante mucho tiempo lo fue Corín Tellado y Caridad Bravo Adams y todo Yolanda Vargas Luche en otra línea, pero que sigue siendo el proyecto de educación sentimental. Y por otra parte, también la novela de aventuras es la novela de evasión de la juventud. Claro, claro, todos han ido o hemos ido en el mismo trineo de Jack London y hemos sufrido los mismos tifones de Joseph Conrad. Claro. Incluso hemos paleado carbón en el Yoriki, en aquella novela El barco fantasma de B. Traven. Sí, ese sentimiento de salgo de mi realidad fea, aburrida, triste, repetitiva, y me subo en lo que me quiera yo subir, una nave espacial, una ciudad en vuelo, como te comentaba ahorita, fuera de micrófonos. O sea, son 1000 posibilidades en las cuales, ¿por qué no reordenar la realidad? Dice alguna definición de arte que es eso precisamente, la posibilidad de reordenar la realidad utilizando sus propios elementos para crear algo nuevo. Es más, Chillida, un escultor catalán, decía que el arte es hacer lo que sabes que es imposible hacer, ¿sí? Y hacerlo. Entonces, esa visión de lo que se puede hacer, ahora, no es lo mismo hacer una escultura sobre la playa y que como lo hace Chillida, a escribir. Y escribiéndolo puedes ahora sí que construir universos, dimensiones, épocas nuevas, realidades distintas. Todo esto está al alcance de quien se pone a escribir ciencia ficción. Y esto ocurre porque el cerebro acepta la realidad que nosotros le damos a través de la lectura, por ejemplo, o a través de una pantalla cinematográfica. Lo acepta como la realidad real, valga. Entonces, cuando el discurso está bien construido en una novela o en un cuento, está bien construido y nuestro cerebro no advierte anomalías o irregularidades o falsedades, toma como cierto esto, lo que estamos leyendo, razón por la cual tenemos miedo, lloramos, nos emocionamos, porque es la respuesta fisiológica a un pensamiento que está enfrentado a una realidad que para el cerebro vale, es una realidad perfectamente válida. No, y sufrimos y nos enojamos. ¿Cómo te fueron a matar? Pues que no te diste cuenta de lo que te iba a pasar en el siguiente capítulo. Bueno, yo me he sorprendido leyendo una novela, me he sorprendido con el mismo grito que usábamos en la infancia, viendo las películas del Santo o de Pedro Infante, cuando se acerca uno de los malos, no así con puñal en mano o con garrote, gritamos, atrás, volteate atrás. Y yo me he descubierto gritando eso en una novela, así como este sentimiento de la infancia, pero si te va a matar, ahí está, volteate. Sí, ¿cómo es posible? Es lo que Alejandro Dumas lo maneja, y así se llaman 2 o 3 capítulos de sus novelas de la serie del Conde de Montecristo, fatalidad. Fatalidad es un concepto muy francés, exportado a todo el mundo, pero sabe uno que va a pasar algo malo, y va y pasa, y anda uno buscando, no, mira, y hazle así, no, ahí vas y te pasa. Bueno, es una novela y hay que construirla como tal. Y entonces cuando el cerebro obtiene esa información, como cuando nosotros vamos al cine, y salimos, después de ver Rápido y Furioso, por ejemplo, todo el mundo nos creemos que estamos en un Challenger del 68. Aunque traigamos un bochito, que traigamos, no importa, pero nos sentimos así como la fiera que es
Toretto, ¿no? Así es. Y bueno, todos nos hemos... una de las escenas más llegadoras, siento yo, de la película Mad Max es cuando está comiendo y abre una lata de comida para perro. Para perro, y ahí trae al perro, porque trae a su mascota, su compañero. Pero no está abriendo la lata para dársela al perro, sino para comérsela a él. Sí. Y ya es que la acabó, bueno, ya se le da al perro pobre para que la lama lo poco que haya podido quedar allí. Entonces, por eso la invitación a leer también, porque nosotros tenemos la posibilidad de vivir otras experiencias. Uh-huh. Y entonces, si de eso se trata, no hay una literatura que sea buena y una literatura que sea mala. Habrá literatura mal contada, uh-huh. Habrá obras mal contadas, habrá obras que se les nota que son mentirosas y que si de plano nosotros seguimos ahí, pero el cerebro no termina de creérsela. Uh-huh. Pero basta con que alguien, si se le repega su real gana, se acerque a Corín Tellado y vive con Corín Tellado uh-huh. otro momento, y que es justamente el instrumento de elevación, pues lo puede hacer. Nadie tiene derecho a decirle a una persona, ¿cómo que estás leyendo Corín Tellado? Mejor deberías leer a Dostoyevsky. Paso. No, Thank you. No. Yo con Dostoyevsky digo, sí, pero no obligado a dejar a Corín Tellado o a dejar a Perry Mason o a dejar a cualquier otro tipo de la considerada literatura barata. Pero esta literatura, y entre comillas lo de barata, bien armada, con un discurso sólido y creíble, nuestro cerebro lo agradece porque está viviendo el enamoramiento del Corín Tellado o de Caridad Bravo, de Colette, de quien se nos vaya ocurriendo, uh-huh. ¿no? Sí, de alguna manera es más creíble y en algunos momentos de nuestra vida es más satisfactorio, es lo más adecuado. A mí me ha pasado, tengo ganas de leer algo ruso. Sí. En este instante. ¿Por qué? Pues porque en algún momento leí a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, a Chekhov, y de repente digo, quiero volver a sentir cómo los mujiks y recorrían en el carretón y se sentaban en la isba y volver a eso. Pero es una cierta aridez de un país. Hablo de la rusa de antes de la revolución. Sí, de la rusa zarista. Sí, de la rusa zarista, en la que se parece tanto a nuestra realidad cotidiana, que dice, bueno, pues quiero verlo, pero en otro lenguaje, ¿sí? Ver los mismos sentimientos, las mismas emociones, aspiraciones, problemas de la gente, y decir, bueno, pues a lo mejor no estamos tan mal, y tiene otra tonalidad, una tonalidad muy, muy interesante, muy atractiva, definitivamente. Hay un libro español que a mí me gusta mucho, también trágico como el sol, sí, porque así como en México es poca la ciencia ficción, también en España ellos han analizado, bueno, cómo es posible que aquí se haga tan buena literatura en tantos campos, incluyendo la novela negra, y la ciencia ficción no. Hay un libro que se llama Mecanoscrito del Segundo Origen. A mí me llamó la atención desde el título, porque nunca, es más, no conozco la palabra mecanoscrito fuera del título de esta novela. Mecanoscrito no es otra cosa más que un escrito mecanografiado. Sí, en una Remington, en una Olivetti. Eso es mecanoscrito, no hay que buscarle demasiado. Pero habla de eso, la tragedia de la humanidad. Llega una invasión extraterrestre y borra a la humanidad completamente, desaparece del planeta. El planeta queda virgen de humanos, quede claro. Y los animales diciendo, ya era hora. Sí, ya, oye, gracias, compadre. Claro. Es lo que necesitábamos. Bueno, nada más sobreviven 2 personas, una jovencita, un niño, y a ellos les toca la nada grata misión de refundar la humanidad. Por eso es mecanoscrito del segundo origen. Del segundo Adán y Eva, digamos. Exactamente, claro. Es la misma idea, repetir el concepto de
un hombre, una mujer, pues me sonó a película francesa. Bueno, un hombre, una mujer y a refundar el planeta. Claro. Tiene mucho de leyenda, de tragedia, porque de repente son unos dos, son solo dos. Y él menor que ella. Y ocurre un embarazo. Y se muere él. O sea, el papá del producto. Se muere él. Entonces te entra la angustia. Y la humanidad se va a extinguir. Claro. No, entonces queda, bueno, pero si la humanidad no se extingue es porque la mamá con el niño y entran ahí una serie de cuestiones muy complicadas, pero muy interesantes. ¿Cuántas veces no ha estado nuestra especie al borde de la extinción? Claro. ¿Y cuántas veces no hemos explorado a través de los libros salvar la humanidad? Sí, la vida es más poderosa que cualquiera de las fatalidades. Así es. No, y siempre despunta. Entonces, bueno, la idea no es leer lo que se nos pegue la gana. Así es. Si alguien llega y le dice, no estés leyendo esto, ¿por qué mejor no lees lo otro? Usted dele la espalda y siga leyendo a quien se le pegue la gana. Y si necesita preguntar o por curiosidad, échenos un telefonazo aquí al 482-995 de Radio Universidad. Estamos los miércoles de 11 a 12. Así es. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Esperamos que haya cumplido su objetivo, motivarlos a acercarse a los libros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz. Toretto, ¿no? Así es. Y bueno, todos nos hemos... una de las escenas más llegadoras, siento yo, de la película Mad Max es cuando está comiendo. Sí. Y abre una lata de comida para perro. Para perro, sí. Y ahí trae al perro, porque trae a su mascota, su compañero. Pero no está abriendo la lata para dársela al perro, sino para comérsela a él. Sí. Y ya es que la acabó, bueno, ya se le da al perro pobre para que la lama lo poco que haya podido quedar allí. Entonces, por eso la invitación a leer también, porque nosotros tenemos la posibilidad de vivir otras experiencias. Uh-huh. Y entonces, si de eso se trata, no hay una literatura que sea buena y una literatura que sea mala. Habrá literatura mal contada, uh-huh. Habrá obras mal contadas, habrá obras que se les nota que son mentirosas y que si de plano nosotros seguimos ahí, pero el cerebro no termina de creérsela. Uh-huh. Pero basta con que alguien, si se le repega su real gana, se acerque a Corín Tellado y vive con Corín Tellado uh-huh. otro momento, y que es justamente el instrumento de elevación, pues lo puede hacer. Nadie tiene derecho a decirle a una persona, ¿cómo que estás leyendo Corín Tellado? Mejor debería leer a Dostoyevsky. Paso. No, Thank you. No. Yo con Dostoyevsky digo, sí, pero no obligado a dejar a Corín Tellado o a dejar a Perry Mason o a dejar a cualquier otro tipo de la considerada literatura barata. Pero esta literatura, y entre comillas lo de barata, bien armada, con un discurso sólido y creíble, nuestro cerebro lo agradece porque está viviendo el enamoramiento del Corín Tellado o de Caridad Bravo, de Colette, de quien se nos vaya ocurriendo, uh-huh. ¿no? Sí, de alguna manera es más creíble y en algunos momentos de nuestra vida es más satisfactorio, es lo más adecuado. A mí me ha pasado, tengo ganas de leer algo ruso. Sí. En este instante. ¿Por qué? Pues porque en algún momento leí a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol, a Chekhov, y de repente digo, quiero volver a sentir como los mujiks
y recorrían en el carretón y se sentaban en la isba y volver a eso, pero es una cierta aridez de un país. Hablo de la rusa de antes de la revolución. Sí, de la rusa zarista. Sí. Sí, de la rusa zarista, en la que se parece tanto a nuestra realidad cotidiana, que dice, bueno, pues quiero verlo, pero en otro lenguaje, ¿sí? Ver los mismos sentimientos, las mismas emociones, aspiraciones, problemas de la gente, y decir, bueno, pues a lo mejor no estamos tan mal, y tiene otra tonalidad, una tonalidad muy, muy interesante, muy atractiva, definitivamente. Hay un libro español que a mí me gusta mucho, también trágico como el sol, sí, porque así como en México es poca la ciencia ficción, también en España ellos han analizado, bueno, cómo es posible que aquí se haga tan buena literatura en tantos campos, incluyendo la novela negra, y la ciencia ficción no. Hay un libro que se llama Mecanoscrito del Segundo Origen. A mí me llamó la atención desde el título, porque nunca, es más, no conozco la palabra mecanoscrito fuera del título de esta novela. Mecanoscrito no es otra cosa más que un escrito mecanografiado. Sí, en una Remington, en una Olivetti. Eso es mecanoscrito, no hay que buscarle demasiado. Pero habla de eso, la tragedia de la humanidad. Llega una invasión extraterrestre y borra a la humanidad completamente, desaparece del planeta. El planeta queda virgen de humanos, quede claro. Y los animales diciendo, ya era hora. Sí, ya, oye, gracias, compadre. Claro. Es lo que necesitábamos. Bueno, nada más sobreviven 2 personas, una jovencita, un niño, y a ellos les toca la nada grata misión de refundar la humanidad. Por eso es mecanoscrito del segundo origen. Del segundo Adán y Eva, digamos. Exactamente, claro. Es la misma idea, repetir el concepto de un hombre, una mujer, pues me sonó a película francesa. Bueno, un hombre, una mujer y a refundar el planeta. Claro. Tiene mucho de leyenda, de tragedia, porque de repente son unos 2, son solo 2, y él menor que ella, y ocurre un embarazo, y se muere él, o sea, el papá del producto, se muere él, entonces te entra la angustia, y la humanidad se va a extinguir. Claro. No, entonces queda, bueno, pero si la humanidad no se extingue es porque la mamá con el niño y entran ahí una serie de cuestiones muy complicadas, pero muy interesantes. ¿Cuántas veces no ha estado nuestra especie al borde de la extinción? Claro. ¿Y cuántas veces no hemos explorado a través de los libros salvar la humanidad? Sí, la vida es más poderosa que cualquiera de las fatalidades. Así es. No, y siempre despunta. Entonces, bueno, la idea no es leer lo que se nos pegue la gana. Así es. Si alguien llega y le dice, no estés leyendo esto, ¿por qué mejor no lees lo otro? Usted dele la espalda y siga leyendo a quien se le pegue la gana. Y si necesita preguntar o por curiosidad, échenos un telefonazo al 482-995 de Radio Universidad. Estamos los miércoles de 11 a 12. Así es. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Esperamos que haya cumplido su objetivo, motivarlos a acercarse a los libros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Y la vida Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz.
Okay. Por eso es mecanoscrito del segundo origen. Del segundo Adán y Eva, digamos. Exactamente, Claro. es la misma idea, repetir el concepto de un hombre, una mujer, pues me sonó a película francesa. Bueno, un hombre, una mujer y a refundar el planeta. Claro. Tiene mucho de leyenda, de tragedia, porque de repente son unos dos, son solo dos. Y él menor que ella. Y ocurre un embarazo. Y se muere él. O sea, el papá del producto. Se muere él. Entonces te entra la angustia. Y la humanidad se va a extinguir. Claro. No, entonces queda, bueno, pero si la humanidad no se extingue es porque la mamá con el niño y entran ahí una serie de cuestiones muy complicadas, pero muy interesantes. ¿Cuántas veces no ha estado nuestra especie al borde de la extinción? Claro. ¿Y cuántas veces no hemos explorado a través de los libros salvar la humanidad? Sí, la vida es más poderosa que cualquiera de las fatalidades. Así es. No, y siempre despunta. Entonces, bueno, la idea no es leer lo que se nos pegue la gana. Así es. Si alguien llega y le dice, no estés leyendo esto, ¿por qué mejor no lees lo otro? Usted dele la espalda y siga leyendo a quien se le pegue la gana. Y si necesita preguntar o por curiosidad, échenos un telefonazo aquí al 482-995 de Radio Universidad. Estamos los miércoles de 11 a 12. Así es. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Esperamos que haya cumplido su objetivo, motivarlos a acercarse a los libros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz. Preguntar o por curiosidad, échenos un telefonazo aquí al 482-995 de Radio Universidad. Estamos los miércoles de 11 a 12. Así es. Agradecemos su atención a su programa Invítame a leer. Esperamos que haya cumplido su objetivo, motivarlos a acercarse a los libros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz. Hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz. ACS 104.1 MHz.